Este es el clásico estereotipo de Polonia. Un país grande, pobre, poscomunista que no tiene nada que ofrecer más que mano de obra barata no calificada. Pero este estereotipo ya no es cierto, y la Polonia de hoy se parece más a esto. En los últimos 30 años, Polonia experimentó una transformación increíble, creciendo más que cualquier otra economía en Europa y más rápido que los tigres asiáticos como Singapur, Corea del Sur o Taiwán. Hoy en día, Polonia está emergiendo como un importante centro tecnológico. La economía polaca podría superar a la del Reino Unido para 2030 y después de años de sufrir una fuga masiva de talento, polacos con habilidades altas están regresando a casa. Y va mucho más allá de la economía, ya que Polonia está construyendo uno de los ejércitos más poderosos de Europa y rápidamente se está convirtiendo en uno de los países europeos más influyentes. A medida que todos estos cambios continúan acelerándose, se vuelve imposible ignorar la creciente importancia de Polonia. Pero todavía hay algo que podría destruir todo el milagro polaco. Una amenaza no desde el exterior, sino desde dentro. Entonces, ¿cómo logró Polonia convertirse en la historia de éxito más grande de Europa? ¿Y cuál es el desafío que amenaza con poner fin a todo lo que ha logrado? Esto es, el ascenso de Polonia. Para entender la importancia de la transformación de Polonia, necesitamos comprender su punto de partida. En el siglo XX, después de convertirse en el primer país invadido por la Alemania nazi y perder el 20% de su población en la Segunda Guerra Mundial, Polonia se convirtió en parte del bloque del Este como uno de los estados satélites controlados por la Unión Soviética. Como en el resto del bloque del Este, los 40 años de comunismo fueron tiempos de profundo aislamiento económico, estancamiento y desesperanza general. Polonia tuvo que importar el sistema soviético de economía de planificación centralizada, donde el Estado poseía casi todo. Los negocios privados prácticamente no existían, y dado que básicamente eran una colonia soviética, la economía polaca estaba subordinada a los intereses de la Unión Soviética, obligada a producir, comprar y vender lo que Moscú quisiera, ya fuera económicamente sensato o no. Como resultado, la economía de planificación centralizada era profundamente disfuncional y mal gestionada, afectada por constantes escaseces de bienes básicos y falta de recursos. Cuando los regímenes comunistas de Europa del Este cayeron en 1989 y Polonia se volvió libre e independiente, emergió de detrás del telón de acero como uno de los países más pobres de Europa, con una infraestructura y servicios públicos altamente disfuncionales. Lo anterior, sumado a su falta de experiencia en el capitalismo y en participar en una economía global. El salario promedio era 10 veces más bajo que en Alemania y el país lidiaba con la hiperinflación. En otras palabras, no era un país en el que apostarías para convertirse en un gran éxito, pero salta 30 años hacia el futuro, y eso es exactamente lo que sucedió. Entonces, ¿cómo lo hizo Polonia? Desde 1992, Polonia logró crecer de manera consecutiva durante casi 3 décadas, logrando el periodo más largo de crecimiento en la historia moderna de Europa. No muchos países pueden lograr eso, y la razón es que, por lo general, cuando encuentran una estrategia exitosa, tienden a aferrarse a ella mucho después de que deja de funcionar. Pero Polonia, hasta ahora logró encontrar una estrategia de crecimiento diferente para cada una de las 3 décadas, lo que le permitió crecer tan rápido durante tanto tiempo. A partir de principios de la década de 1990, su principal desafío, al igual que en cada otro país poscomunista, era cómo hacer la transición de una economía centralizada y estatal a una capitalista. En la mayoría de los países, estas reformas de transición fueron de una manera u otra bastante problemáticas. O bien tomaron demasiado tiempo, o se volvieron bastante corruptas, y gran parte de la riqueza estatal se transfirió a manos de unos pocos oligarcas adinerados que se enriquecieron debido a sus conexiones políticas. Polonia, por otro lado, manejó esta transición discutiblemente mejor que otros. Hizo la transición al capitalismo rápidamente, pero privatizó la mayoría de las empresas estatales lentamente y unos años más tarde que la mayoría de sus vecinos, después que la caótica situación se calmó y después que se volvió un poco más difícil saquear todo. Gracias a eso, se convirtió prácticamente en el único país poscomunista sin una economía dominada por oligarcas y sin una crisis económica en la década de 1990. Pero a pesar del buen comienzo a principios de la década de 2000, esto ya no fue suficiente para seguir creciendo, y así la siguiente fase fue la globalización. En 2004, Polonia se unió a la Unión Europea y al mercado europeo abierto con libre circulación de bienes y servicios. Sin barreras entre Polonia y el resto de Europa, tenía sentido para las empresas de Europa Occidental trasladar su producción a Polonia, donde tenían a su disposición una gran y muy económica mano de obra.
Y aunque estas empresas se quedaron con la mayor parte de las ganancias, Polonia obtuvo lo suficiente como para seguir creciendo a un ritmo bastante rápido. La adhesión a la Unión Europea también trajo otro gran beneficio, ya que uno de sus principios clave es la redistribución de dinero de los Estados miembros más ricos a los menos desarrollados con el fin de equilibrar la disparidad de riqueza en toda la Unión. Después de unirse, los estados del este de Europa comenzaron a recibir una gran cantidad de fondos, y Polonia logró utilizarlos para construir y mejorar todo, desde carreteras hasta universidades, y nuevamente de una manera mucho más eficiente que en muchos otros países del este de Europa. Pero eso solo puede llevarte hasta cierto punto, y muchos países que siguen una trayectoria similar eventualmente caen en lo que se llama la trampa de ingresos medios. Si tu economía se basa en proporcionar mano de obra barata para empresas extranjeras, solo puedes crecer hasta cierto nivel. Y si no puedes ofrecer nada más aparte de eso, y no tienes grandes empresas propias, te quedas atascado. Pero hasta ahora, parece que Polonia está evitando eso. Hace 15 años, las empresas extranjeras venían a contratar trabajadores con bajos niveles de habilidad y bajos salarios para trabajos sencillos. Pero hoy, vienen porque Polonia tiene uno de los mayores grupos de talento en ingeniería de Europa. Y en lugar de almacenes y fábricas básicas, empresas como Google están abriendo centros de investigación y desarrollo. Ahora, es cierto que Polonia sigue siendo relativamente pobre, al menos en comparación con la mayor parte de Europa Occidental. Pero el crecimiento hasta ahora ha sido impresionante e inusualmente inclusivo. Los salarios promedio en el país aumentaron masivamente, mientras que la desigualdad se mantuvo baja. Y así, no es un crecimiento que solo exista en el papel o que solo beneficia a unos pocos seleccionados, sino que realmente se filtró al resto de la sociedad. Y hay otra área fuera del crecimiento económico donde Polonia ha estado recibiendo mucha atención últimamente. Y es su fortalecimiento militar sin precedentes. Históricamente, Polonia tiene algunas buenas razones para ser un poco paranoica. Ubicada entre Alemania y Rusia, ha sido invadida, dividida, colonizada y despojada de su independencia una y otra vez. Y aunque hoy es miembro de la OTAN, esa memoria histórica todavía está presente. Y mientras que la mayoría de los países europeos estaban disfrutando de sus dividendos de paz, Polonia ha mantenido el financiamiento militar en uno de los niveles más altos de la OTAN. Y después de la invasión rusa a Ucrania, se intensificó. Anunció que en solo unos años aumentará sus gastos militares al 5% de su PIB, más alto que cualquier otro miembro de la OTAN. La idea es duplicar el tamaño de sus fuerzas armadas a 300.000. Adicionalmente comprará miles de tanques, aviones de combate y otros equipos militares. Antes de que termine la década, Polonia planea tener las fuerzas terrestres más poderosas de Europa, en lo que sería uno de los mayores fortalecimientos militares en la historia moderna de Europa. Dicho esto, lo que Polonia ha logrado hasta ahora es impresionante, y lo que planea lograr aún más. Pero aún está por verse si todo eso realmente sucederá. A pesar de sus éxitos, hay algunos riesgos significativos que podrían poner fin al milagro polaco. Y no todos son tan optimistas sobre el futuro de Polonia. Durante mucho tiempo, la demografía se ha considerado la amenaza número uno, ya que alrededor de 500.000 de personas han abandonado el país en los últimos 30 años. Pero ahora parece que Polonia logró revertir esta tendencia. En los últimos años, ha experimentado una fuga inversa de talento, ya que polacos y personas con herencia polaca que viven en el extranjero han comenzado a regresar al país. Y dado que el país acogió a más de 1.5 millones de refugiados ucranianos, las tendencias demográficas lucen mucho mejor. Entonces, realmente hay dos riesgos importantes. En primer lugar, aunque el crecimiento ha sido impresionante, Polonia no ha evitado completamente la trampa de ingresos medios. Hasta ahora, sigue siendo enormemente dependiente de las inversiones extranjeras. Y aunque se están abriendo centros tecnológicos en Varsovia, son establecidos por empresas extranjeras en lugar de polacas. Y aunque eso genera empleo y crecimiento, una vez más, hay un límite en cuanto puedes crecer, ya que la mayor parte de las ganancias siempre terminarán saliendo del país al final. Para entrar en las grandes ligas, necesitas tus propios gigantes nacionales en sectores con alto valor agregado. Y Polonia no los tiene. O al menos, no aún. Pero el riesgo mucho mayor es de una naturaleza completamente diferente. Y concierne a una parte de la historia polaca que aún no hemos tocado. La cuestión es que Polonia es un país profundamente dividido. Tanto que casi podríamos hablar de dos Polonias diferentes. Una liberal y progresista y la otra profundamente conservadora y religiosa. Al igual que en los Estados Unidos, las dos Polonias están encontrando cada vez más difícil coexistir juntas.
Las encuestas muestran que ambos lados son muy desconfiados entre sí, intolerantes a opiniones opuestas y cada vez más reacios a comprometerse. Durante años, el actual gobierno conservador ha sido criticado por la oposición liberal por supuestamente torcer las reglas para mantenerse en el poder. También ha tenido conflictos crecientes con la Unión Europea, que amenaza con cortar los fondos a Polonia como castigo por no cumplir con el Estado de Derecho. La cuestión es que sin importar por qué lado se aplauda, el resultado final es perjudicial para ambos. Y para Polonia en general, el país necesita que ambas partes de la población coexistan y trabajen juntas. También necesita a la Unión Europea si quiere tener verdadero éxito. Y si no logra hacerlo, el milagro polaco podría llegar a su fin pronto, antes de que realmente haya comenzado. Gracias por tu atención. Nos vemos en el siguiente video.